Mi nombre es Alfredo Torres y para cumplir con la asignación del subproyecto de Derecho Internacional Público, debo hacer una breve exposición sobre el contenido del trabajo, sobre el tema sobre la unidad que versa sobre la subjetividad, los sujetos de derecho internacional público, etc. Entonces, en primer lugar, debo referir que un autor patrio, catedrático de Derecho Internacional Público, que nos recomiendan en la bibliografía del contenido programático, que es el doctor Fermín Toro Jiménez. Él hace una distinción entre lo que son los actores internacionales, lo que son los sujetos de derecho y lo que son los actores internacionales, la subjetividad jurídica y la capacidad jurídica. Entonces son tres conceptos importantes. Actores en el derecho internacional público, la subjetividad y la capacidad. ¿Okay? Entonces cuando hablamos de los actores en el derecho internacional público, esa definición comprende los que son sujetos de derecho internacional público y aquellos que, aún no siendo sujetos de derecho internacional público, ostentan alguna capacidad jurídica en el ámbito internacional. Entonces sería el ejemplo, para enumerar, un actor internacional puede ser el Estado venezolano, ¿okay? Como tal, que es sujeto de derecho internacional porque ostenta derechos y deberes jurídicos y reconocimiento de otros estados. También tenemos las organizaciones internacionales que son sujetos de derecho internacional público creados por los estados. Tenemos algunos grupos beligerantes, por ejemplo, cuando estaba la negociación de los acuerdos de paz en Colombia, la guerrilla colombiana no es un sujeto de derecho internacional, pero es un grupo beligerante que ostenta cierta capacidad y cierto reconocimiento en la comunidad internacional como actor. ¿Okay? Por ejemplo, en el Medio Oriente, Hezbollah no tiene reconocimiento de muchos países, pero a la hora de hacer una negociación, un cese al fuego en la Franja de Gaza, hay que hablar con Hezbollah. ¿Okay? Y ahí se llegan algunos acuerdos entre el Estado de Israel, que sí está reconocido por la comunidad internacional, y Hezbollah o cualquier otro grupo militante, llegan a ciertos acuerdos, bien sea en conversaciones bilaterales o con mediación de terceros. Hecha esa inclusive, a mí no me toca exponer eso, pero en el desarrollo del tema, los individuos de alguna manera tienen alguna capacidad en materia internacional, sobre todo en materia jurisdiccional, porque una persona natural puede solicitar una medida de protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Tiene una potestad, tiene un derecho
y puede obtener una tutela, es decir, es un sujeto activo y pasivo de derecho en la comunidad internacional, en tanto es objeto de protección. No tiene la jerarquía que tiene un Estado, pero es un actor dentro de la comunidad internacional, siguiendo esa clasificación, esa distinción que hace Fermín Toro. Podemos hacer referencia también al concepto de la capacidad. La capacidad internacional se entiende como la facultad que tienen los sujetos de derecho internacional de poder obligar y obligarse en sus relaciones internacionales. Esta noción de capacidad está íntimamente vinculada con el concepto de responsabilidad internacional, lo cual es característico de dicho sujeto. Esa definición pertenece al internacionalista y catedrático de la UCAP, Adolfo Salgueiro. Los sujetos de derecho internacional público tienen capacidad internacional que puede ser activa cuando son titulares de derecho y capacidad internacional pasiva cuando son obligados. Es decir, que cuando tienen una obligación. En cuanto a las definiciones de derecho internacional público, vamos a hacer referencia a dos definiciones. ¿Okay? Hay una definición de sujetos de derecho internacional público, que una es del catedrático Santo Morrone Fabricatore de la Universidad Central de Venezuela, quien sostiene que los sujetos de derecho internacional público son todos aquellos que son titulares de deberes y derechos en la escena internacional. Por su parte, los materiales de derecho internacional público de la Universidad Nacional de la Seguridad se lee que el sujeto de derecho internacional es aquel que ostenta derechos y deberes surgidos de los tratados y de las costumbres internacionales. Fijamos esas dos definiciones, recordamos lo que hablamos de Fermín Toro Jiménez, que los actores sujetos son todos aquellos sujetos o entes más o menos organizados que influyen o que pueden ser influenciados en la escena internacional. Que la subjetividad jurídica es la actitud de esos entes de ser titulares de deberes y de obligaciones en la escala internacional, y que la capacidad jurídica internacional es la medida de esa actitud de ser titulares y derechos internacionales y deberes y derechos de la comunidad internacional. De ahí tenemos que concluir que los sujetos de derecho internacional público no tienen las mismas capacidades jurídicas, ni todos los actores pueden ser sujetos de derecho, pero sí todos los sujetos de derecho son actores. ¿Ok? ¿Queda claro ahí? No todos tienen la misma capacidad, ni todos son sujetos de derecho, pero sí todos son actores. ¿Ok? Porque, y lo puedo decir de esta forma, la República de Venezuela es un actor político y es sujeto internacional. El Mercosur es actor internacional y es sujeto de derecho. Mi persona, si voy a un tribunal, a la Corte Penal Internacional y llevo un escrito o solicito alguna medida, o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, soy una persona natural que en relación a ese convenio tengo unos derechos y puedo obtener una medida de protección. Entonces, debemos subrayar también que los principales sujetos de derecho internacional
son los estados y las organizaciones internacionales. Sobre esto también hay unas teorías, o sea, no voy a hacer referencia a la parte de las teorías, pero la teoría clásica restringía la subjetividad o sea, la condición de ser sujeto de derecho internacional público a los estados. Sin embargo, esa concepción está superada. Hoy en día el concepto de sujeto de derecho internacional público es mucho más amplio y se extiende también a las organizaciones internacionales y algunas otras entidades. En cuanto a los estados, esto lo hemos visto en constitucional, lo vimos en introducción al derecho, etcétera, etcétera. La definición de estado: un estado es una comunidad de seres humanos unidos por el vínculo de la ciudadanía, que están asentados en un territorio y que se dotan de una determinada organización política a través de la cual se dan un régimen jurídico y unas instituciones de gobierno para la obtención de los fines y los objetivos para los cuales se constituyen en un pacto social, un pacto social jurídico, expresado jurídicamente, generalmente en una constitución. Los elementos del Estado son población, territorio y poder político. Voy a hacer énfasis en el territorio, que es lo del territorio lo vamos a estudiar en detalle en la próxima unidad, ¿ok? Pero es bien importante lo del territorio, porque en el territorio definimos límites, definimos el dominio terrestre, el dominio marítimo, el dominio fluvial, etcétera, etcétera. Entonces, el territorio del Estado es muy importante como elemento de un Estado en materia de derecho internacional, igual que los demás elementos. Cuando hablamos de la población define un vínculo, que es el vínculo como la nacionalidad, la ciudadanía, y bueno, hay la circulación internacional de las personas, todo lo que son los trámites consulares, los derechos de identidad, el pasaporte, los servicios consulares, etcétera, etcétera. El poder político y el gobierno pues son todo lo que son las instituciones políticas, y a nivel internacional pues cada estado tiene lo que se llama el servicio exterior. Básicamente estos son algunos de los datos que tienen que ver con esta exposición. Debo hacer referencia también al principio de la autodeterminación de los pueblos, que es uno de los principios más importantes de derecho internacional, y que tiene la parte normativa, está contenida en la Carta de las Naciones Unidas. Hay dos resoluciones, una de ellas la 1514 y la otra es, creo que me permiten tomar el material de apoyo, la 1514, se llama la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales del año 1960, y hay la otra resolución que es la 2625, que es la declaración relativa a los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas de 1970. Para referir también hay otra fuente
importante de derecho internacional público, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde el 3 de enero de 1976, como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en el 23 de marzo de 1966. Allí voy a referir al artículo primero. Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Los estados partes en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de la libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, ahí vemos ya después una serie de problemas en derecho internacional, pero antes debo referirme al origen pues, del principio de autodeterminación de los pueblos, que está vinculado fundamentalmente a los procesos de emancipación de las posesiones coloniales que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Todas esas transiciones que se dieron, sobre todo las posesiones coloniales que tenía, por ejemplo, Portugal en África, España en África, etcétera, etcétera, los procesos de descolonización están vinculados en el origen del principio y se fundamenta son situaciones que han permitido fundamentar el derecho a autodeterminación de los pueblos, que es muy importante el derecho internacional y bueno, un tema que además que es de cultura general. Tenemos nosotros que manejar esa categoría de derecho, esa categoría o figura técnico-jurídica de derecho internacional. El principio de determinación de los pueblos, tenemos que tratar de manejar los instrumentos, en dónde se encuentra, cuál es el contenido y cuál es la actualidad y la vigencia de ese principio de autodeterminación de los pueblos. Y bueno, ese principio de autodeterminación de los pueblos, pues usted sabe que las potencias muchas veces asumen eso con cierta, de acuerdo a sus intereses geopolíticos. El caso, por ejemplo, de China con Taiwán, el caso de China también que ocupó Nepal, ¿okay? Pues en su escala son potencias imperialistas, pues. Ellos critican a las otras potencias, pero también hacen lo mismo. Pues el caso de Rusia, en el ámbito de su esfera también, que tiene algunos países bueno, después de que cayó la cortina de hierro, pues se segregaron algunos países que tenían una condición nacional distinta, pues tenían otra idiosincrasia. Y ahí es donde no me dio tiempo de hablar sobre la diferencia entre nación, estado, etcétera, etcétera, que también es algo que en derecho pues siempre es un tema recurrente. El tema de la nación como producto histórico, etcétera. Pero el tema de la autodeterminación de los pueblos es muy importante. En el proceso de descolonización, no necesariamente, por ejemplo, lo de la soberanía o sea, los Estados Unidos administraba el canal de Panamá y fue solo a mediados de la década de los años 70
que gracias en parte a la diplomacia venezolana se logró a través de los tratados Torrijos-Carter que se le devolviera a Panamá en buena medida la administración del Canal de Panamá. ¿Okay? Entonces que eso también es una forma de descolonización y una forma de que le permitía a Panamá pues manejar sus propios recursos, que es un atributo a ese derecho de autodeterminación de los pueblos. Hay otras situaciones que no da tiempo para referirnos en este momento, pero que en general la geopolítica de las diferentes potencias, todas, muchas veces pisotean el principio de derecho internacional de los pueblos, y nosotros vemos constantemente como hay denuncias en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Caso del bloqueo de Cuba, todos los años se aprueba una resolución sobre el bloqueo a Cuba, etcétera, etcétera. Y el tema de no acabar de las sanciones unilaterales que establecen un determinado país sobre otro, o comunidades internacionales, miembros de la comunidad, organizaciones de la comunidad internacional como la Comunidad Económica Europea, que a veces establece sanciones contra un determinado país, y que